Que la gracia y la paz, amados hermanos, estén con cada uno de ustedes. Como siempre, dándole gracias a Dios por este bendito día donde nos está permitiendo el poder compartir esta sabiduría, hermanos. Mis hermanos, me presento para aquellos que no me conocen. En algún momento Dios también me ha permitido el poder compartir en algunas enseñanzas pasadas en el Evangelio de San Juan, en quitando el velo al pueblo de Dios, ya anteriormente. Soy un instrumento de Dios también, el hijo del hermano Lalo. Mi nombre es Ian Garibay. También me pongo a sus órdenes, amados hermanos, siempre y hermanas, un privilegio el poder servir a Cristo Jesús. El día de hoy el Señor nos está permitiendo el poder también compartir esta bendita palabra. El siervo, el hermano Lalo Garibay, Eduardo Garibay, está un poco indispuesto, tenía un tanto de dolor en la espalda, pero está bien, está estable, hermanos. Primeramente Dios, mañana va a poder proseguir, si así Dios lo quiere. Me pidió que pudiera también en este día poder compartir, hermanos. Así que también, pues, no como repetición, sino desde el corazón, desde el sentir que proviene de Dios, así como el instrumento les comenta que se pone a los pies de Cristo, así también este instrumento se pone a los benditos pies de Cristo. Mis hermanos, como siempre, saludando y deseando la bendición de Dios y de Cristo Jesús, pues a todos los hermanos y hermanas fieles que aún permanecen, a todos los que van siguiendo estas benditas enseñanzas de Cristo Jesús en los diversos lugares donde está llegando esta sabiduría, esperando que haya un fruto y que siga siendo de bendición a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hermano. Bueno, pues habiendo dicho esto, mis hermanos, pues vamos a proseguir con la bendita enseñanza en el libro de Proverbios. Recuerden que Dios está permitiendo el poder compartir este bendito libro, que como los que han dado un seguimiento, pues se han dado cuenta que tiene una enseñanza muy amplia, como todos los libros de la Escritura, una enseñanza muy profunda, con mucha sabiduría también, que sin lugar a duda, así como dice la Escritura, no solamente este libro, sino cualquier escritura de la palabra de Dios, pues hoy en día es muy torcido, ¿no? Es muy, acomodan, como dice la palabra, en vez de lo espiritual a lo espiritual, acomodan lo terrenal a lo terrenal, como está escrito en 1 Corintios 2, y como ya se habrán dado cuenta, mis amados hermanos, pues sí, es muy distinto a lo que hoy se suele enseñar de este libro. Bueno, hermanos, ayer con el siervo de Dios culminaban la enseñanza número 65, se quedaron en Proverbios capítulo 23, en el versículo 26, donde en lo último que Dios permitió mediante el siervo fue explicar acerca del corazón. Acuérdense que en la palabra en Proverbios Dios nos habla mucho del corazón y de igual manera de los ojos, de en dónde deben estar los ojos espirituales, en dónde debe estar hoy nuestra mirada, como la palabra dice, en nuestra mirada puesta en el galardón, como lo dice en Hebreos capítulo 11. De igual manera, si no me recuerdo, Dios mediante el siervo ayer explicaba también que parte de la armadura de Dios, que viene escrita por ejemplo en Efesios capítulo 6, pues es el yelmo de la salvación, que es el estar en todo momento con mi pensamiento, con mi mirada en las cosas eternas, como dicen en 2 Corintios, no mirando a las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más mirando nosotros las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven, hermanos, son eternas. Ahí fue donde Dios mediante el siervo, digo, con otros pasajes, con una explicación, gracias a Dios, gracias a Cristo, amplia, pues se quedaron el día de ayer. Así que vamos a proseguir el día de hoy en el versículo 27, hermanos. Proverbios 23, versículo 27. Dice la bendita palabra: porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Bueno, es muy importante siempre no olvidar, hermanos, que también una de las riquezas de poder tener la lectura de la palabra de Dios, pues versículo tras versículo, como a veces se suele decir,
pues el texto o el versículo en contexto, pues es el saber que tiene mucha enseñanza, porque en el versículo anterior, en los versículos anteriores como el 26, pues Dios nos dio mandamiento de dar el corazón, de inclinar las vidas a Él, de dar nuestro tiempo, de nuestros ojos allá arriba, nuestros ojos en sus caminos, que son todo lo que Él nos enseña, todos sus caminos son espirituales. ¿Por qué? Pues porque precisamente como hemos aprendido mucho, no solamente, hermanos, recuerden, para todos aquellos que dan un seguimiento y para los que no, en la descripción siempre del video y obviamente en el canal mismo, pues pueden encontrar las demás enseñanzas que Dios ha permitido al siervo, como otros libros como en Hechos, otros libros también como en San Juan, etcétera. Pues hemos visto el fruto y también mucho en este bendito libro de lo que bíblicamente Dios aquí le llama la ramera. Recordando, mis hermanos, que las expresiones que Dios ocupa, pues sí, como aquí Dios ha expresado por medio del siervo, pues en ocasiones a los siervos, la gente que pues ha sido incrédula a este camino, pues nos ha muchas veces señalado el siervo por ocupar ciertas expresiones, diciéndonos que nos expresamos muy fuerte. Acuérdense que hemos visto algunos simbolismos que Dios le llama, por ejemplo, al impío perro, cerdo, como dice en 2 de Pedro, que el perro vuelve a su vómito y la puerca después de lavada vuelve al cieno. Pero pues Dios ocupa expresiones todavía que quizá más fuertes en ese sentido, de las que a veces nosotros expresamos, pero pues no es con el fin de insultar a nadie, Dios lo ha explicado por medio del siervo, sino son con el fin de darnos una comprensión, un entendimiento de las características del fruto de la naturaleza que hoy los impíos en este caso tienen. Dios mediante el siervo ya profundizó mucho. Hay un capítulo en este libro de Proverbios que es el 6, 7 o los dos inclusive, donde Dios nos habla acerca de la ramera. Y recuerden, hermanos, yo ahorita de todas maneras es un trabajo de los siervos, valga de redundancia, trabajar, detenerse, seguir explicando, también para aquellos hermanos y hermanas que a lo mejor es la primera vez o las primeras veces que están viendo estos videos, que así a veces ha pasado. Recordemos, hermanos, que primeramente Cristo Jesús, como ya lo hemos visto, nos da a conocer en su palabra, y Dios también, que el pueblo de Dios es comparado muchas veces con una mujer. En el Antiguo Testamento, de hecho, Dios en libros como en Isaías se hace comparar a sí mismo como el esposo, y a la mujer, a la iglesia, al pueblo hebreo. El pueblo hebreo la hace comparar como la mujer. De hecho, la llama que se va a desposar. De hecho, llama, ya hay pasajes donde dice: yo soy un esposo hacia ustedes, ustedes también son mi pueblo. Vayan viendo al Nuevo Testamento. De igual manera aprendemos que hay pasajes como dice en 2 Corintios capítulo 11, que Dios mediante el apóstol Pablo había desposado a esa iglesia, a los corintios, para presentarlos como una esposa virgen y pura a Cristo. Y entonces estamos viendo, recuerden, hermanos, que Dios ocupa muchas comparaciones, como lo hemos visto en Proverbios, en muchos ejemplos con cosas que conocemos, cosas naturales, para hablarnos de las cosas espirituales, ¿no? Esa es una de las razones, inclusive, no es la única, pero es una de las razones por las cuales en el Nuevo Testamento, por ejemplo, hay parábolas, ¿no? Porque para los que tienen una comprensión, para los que han entrado por la puerta de redil y están obedeciendo los mandamientos, a través de los ejemplos tienen una mayor comprensión. Entonces, la mujer Dios la ocupa en los pasajes, en los versículos, para representar en el nuevo pacto a la iglesia. En Efesios también lo dice, en Efesios capítulo 5, la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús se dio a sí mismo. De hecho nos dice, habla al hombre, a aquellos que están casados, y pone el ejemplo que el esposo debe amar a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella para purificarla y lavarla y presentarla a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces ahí de nueva cuenta vemos la figura del hombre, hablando simbólica o espiritualmente, y con Jesús, y de la iglesia como una mujer espiritual. Además de que la palabra nos da a conocer en pasajes como en Gálatas capítulo 4,
que de igual manera la mujer hoy, que es la iglesia, debe multiplicarse, ¿sí? Debe dar a los hijos espirituales. De hecho así lo dice: porrumpe en júbilo, Gálatas 4, porrumpe en júbilo la que no da luz, porque más son los hijos de la que no daba luz que los que dan a luz. Digo, luego estudiaremos algún día, si Dios permite, al siervo pues el brindarle epístola, o ustedes también, hermanos. Recuerden que por eso también están siempre los teléfonos, están los contactos, por si pues tienen hambre, desean saber también quizá algún libro, que desean saber alguna epístola como Gálatas, pues con gusto, pues aquí estamos a sus órdenes, hermanos. Digo, ahí nada más concuerdo para aquellos que han podido leer, aquellos que han podido escudriñar, recuerdan algunos pasajes y pues vean que efectivamente pues todo tiene una concordancia. Entonces, bueno, aquellos que llegan a un crecimiento son mujer, espiritualmente hablando. La iglesia es una mujer que, así como pasa en un matrimonio, de hecho así lo da a conocer la palabra, llegan y se unen con Cristo Jesús, ¿sí? Espiritualmente hablando. Retomando el pasaje, como dice en 2 Corintios capítulo 11, cuando dice que los he desposado con un solo esposo para presentarles con una virgen pura, pues se está refiriendo al trabajo que tienen los siervos, de trabajar en la iglesia, en los discípulos, a que lleguen a un crecimiento y puedan llegar espiritualmente a casarse con Cristo Jesús, ¿sí? De ahí un pasaje que luego se ha cantado, es un canto ya antiguo, ¿verdad? Las bodas del Cordero, me gozaré, que está basada en Apocalipsis, ¿verdad? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, para recibir al Rey, ¿no? Enseñándonos y dándonos el conocimiento tanto a aquellos que vayan a las bodas del Cordero, allá en la Nueva Jerusalén, en la vida eterna, pero que también espiritualmente acaban un discipulado, llegan a un crecimiento, y entonces cuando Dios los convierte en siervos, comparativamente, simbólicamente, es como si se hubieran unido ya en un matrimonio, ya en un casamiento con Cristo Jesús. Hay muchas historias, hermanos, en el Antiguo Testamento que pues ponen esta imagen perfectamente. En la historia del libro de Esther, que también hay un casamiento; en la historia del libro de Ruth, que también sabemos, los que han podido leer y escudriñar el libro, pues que de igual manera en algún momento Ruth se va a casar con vos. Y todas esas pasajes, hermanos, como Dios le ha permitido aquí decir al siervo, no son historias nada más, hermanos. O sea, no nada más es una historia de conocimiento, como pues lo que antes nosotros teníamos quizá en el mundo, ¿no? Cuando fuimos quizá, no sé, a la escuela y pues nos enseñaban historia, y pues sabíamos de los hombres que vivieron hace 1500 años y ya está ahí. No, la palabra nos enseña que todo lo que se escribió para nuestro ejemplo, se escribió como una enseñanza. Ya aquí Dios lo voy a repetir, lo ha expresado muchas veces con el siervo, y de nueva cuenta le vuelvo a recalcar, hermano, cualquier duda, cualquier comentario que desee ampliar esta enseñanza, pues siempre están aquí los contactos. Entonces, ¿pero qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede cuando esta iglesia, en vez de serle fiel a Cristo Jesús, se entrega a los deseos, se entrega a la carne? Tomemos de referencia Mateo capítulo 4, la tentación en el desierto, que se suele conocer así, con Cristo Jesús, en la cual Cristo Jesús, recordemos que ahí se nos menciona, no fueron las únicas, eso sí lo aclaro, porque la palabra de Dios dice en Hebreos que Cristo Jesús fue tentado en todo. Entonces a veces pensamos quizá que además hubieron 3 tentaciones en el desierto. No, en el desierto y posteriormente que Cristo estuvo predicando, enseñando, también fue tentado. Luego lo estudiaremos, aunque el Evangelio de San Juan, que ahí también está subido, hermanos, en YouTube, pues podrás saber que ahí se presentan muchas de ellas. Entonces, retomando el pasaje de Mateo 4, hermanos, cuando Cristo Jesús en la tentación llamada del desierto, específicamente Mateo, en la tercera tentación que se nombra ahí en orden, la palabra dice que vino y Satanás le ofreció y le mostró, dice la palabra que lo llevó a un monte alto y en un momento le mostró todos los reinos y sus glorias, y le dijo: si tú postrado me adoraras, todos estos reinos serán tuyos. Y Cristo Jesús le respondió: vete de mí, Satanás, apártate de mí, porque escrito está, solamente adorarás
al Señor tu Dios y solamente a Él servirás. Bueno, ¿qué representa eso, hermanos? Pues que sin lugar a duda, hermanos, cuando llegamos a un crecimiento, cuando se llega a una estatura espiritual, pues Satanás, como hemos visto, va a llegar también a ofrecer, va a llegar también a tentar a los ministros, a los siervos, como en Proverbios lo hemos aprendido, pues ya no con cualquier cosa, con poder, con dinero, con altivez, con soberbia, con grandes congregaciones. Digo, ya ahorita no voy a quizá abundar tanto porque lo han visto con el siervo. Estoy tratando de resumir lo que han visto también con el siervo y poder retomar desde aquí. Y lamentablemente muchos han caído. Lamentablemente, como dice en 2 de Timoteo, cuando habla por ejemplo de un varón de Dios que se llamaba Demas, que el apóstol Pablo da testimonio y dice: Demas me ha desamparado porque se ha ido amando más este mundo. Algunos ejemplos también se nombran, por ejemplo, en 2 de Pedro, cuando habla acerca de Caín, cuando habla acerca, por ejemplo, que muchos ministros se han lanzado por lucro en el error de Balaam. De Balaam también Dios mediante el siervo ha permitido expresar y explicar algo acerca también de esta historia viva, en quitando el velo al pueblo de Dios, que fue la primera enseñanza, o las primeras enseñanzas que Dios permitió al siervo subir. También de igual manera en el canal, en las suscripciones, en el canal, en la descripción del video podrá encontrar también la enseñanza, el link que lo va a dirigir. Recuerdo que fue un profeta de Dios que lo mandó a llamar Balac, el rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel, y a cambio le iba a pagar. Como hoy también, como hemos aprendido en Proverbios, que los instrumentos que voluntariamente quisieron servir ya no a Dios, ya no a Cristo, sino a Satanás, a tener dinero, a tener fama, a tener reconocimiento, a tener grandes iglesias, pues son aquellos que bíblicamente Dios les llama rameras. Porque digo, yo no voy a juzgar a la gente del mundo, a los gentiles, a las personas que físicamente hacen este tipo de acción, ¿no? De lo que hoy en la actualidad se llama, pues bueno, una prostituta. La Biblia le llama ramera, digo, ¿no? No, Dios no juzga a ellos, ¿no? Como dice en 1 Corintios 5, ¿qué razón tengo yo de juzgar a los que pues, no tienen ley de Dios? Más bien Dios me manda a ir a rescatarlos, más bien Dios me manda a irles a predicar el evangelio, más bien Dios me envía a todos, sean rameras, sean ladrones, secuestradores, sean gente que aparentemente se hable bien, y digo aparentemente porque también ya aquí en esta benditas enseñanzas hemos aprendido que no hay ninguno bueno. Romanos capítulo 3, también está Romanos en las enseñanzas, como está escrito: no hay justo, ni siquiera uno, todos se han desviado, nadie es bueno, solamente aquellos que tienen a Dios, y la gloria es para Dios, hermanos. Pero Dios lo está ocupando para simbolizar a aquellos ministros, aquellos siervos, aquellos representantes que por lucro, que por mercadería, que por ganarse diezmos, que por ganarse fama, que porque los invitaron a predicar en una buena congregación, a ser participantes de los diezmos, a permitir el pecado y estar, como hemos visto, rascando el oído, pues bueno, vendieron sus vidas, sus almas, como lo haría una ramera, su cuerpo, su alma, bueno, también su cuerpo, porque al final sus manos, sus pies terminan sirviendo en esos lugares predicando mentira, y a cambio de eso pues el adversario les brinda dinero, les brinda poder. Recuerden, es un pequeño resumen de lo que bíblicamente Dios le llama en esta bendita palabra ramera. A todas aquellas iglesias, a todos aquellos representantes que cambiaron ya la gloria de Dios por las cosas corruptas. Ahora, la palabra aquí compara que esta ramera, que estas iglesias son como abismos profundos. Ya anteriormente en Proverbios capítulo 5 Dios habló también del comportamiento de los impíos y de cómo estos te llevan al abismo, al mundo, abajo. Porque de hecho en el diccionario bíblico, hermanos, cuando Dios nos habla acerca de abismos, nos habla de una profundidad, de algo que va hacia abajo. En Romanos capítulo 10, si no mal recuerdo, cuando está hablando de Cristo, y de hecho concuerda Deuteronomio, dice: ¿quién descenderá al abismo y quién subirá?
que de hecho ahí está hablando de Cristo, que sabemos bíblicamente que Cristo cuando murió cuando murió, bíblicamente la escritura nos da a conocer que él descendió al Seol, como dice también el Salmo 22, no dejarás mi alma en el Seol, y al tercer día Dios lo sacó de ahí y lo resucitó. Entonces, también ya en Proverbios hemos aprendido que el Seol, que es el nombre para lo que está en el centro de la tierra, donde los que murieron en el Antiguo Testamento están presentes, eso también lo hemos aprendido con el siervo, lo hemos visto en libros como Eclesiastés, que también ahí está la enseñanza. Bueno, Dios lo ocupa para representar el mundo, ¿sí? El mundo porque así como en el Antiguo Testamento, bueno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo se nos da a conocer que el Seol, que el Hades es abajo, es donde están los muertos, donde bajan, donde están, por así decirlo, reposando, esperando los espíritus hasta el día del juicio. Pues de igual manera, la palabra de Dios nos enseña que el mundo es muerte, que en el mundo están los muertos. De hecho, Mateo capítulo 4, cuando habla de Cristo, cómo inicia el ministerio en Galilea, que dice ahí la palabra, Galilea de los gentiles, camino junto al mar, junto al otro lado del río Jordán. El pueblo asentado en tinieblas, oscuridad, muerte, les resplandeció gran luz, hablando de Cristo, y los que están asentados en región de sombra de muerte, ahí está, muerte, abismo, vaya, son diversas palabras, hermanos, que Dios nos da para saber de qué está hablando ahí espiritualmente Dios, vieron también luz. Entonces, ¿pero qué nos está diciendo aquí Dios? Porque nos está comparando que el abismo profundo, y también la palabra cuando nos habla de profundidad nos habla de abajo. De hecho, en Apocalipsis capítulo 2 o capítulo 3, en el mensaje a las 7 iglesias, que también hay mucha revelación ahí, Dios nos habla de las profundidades de Satanás. Otros pasajes que podemos mencionar es cuando se habla, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, que la palabra dice que nada nos puede separar del amor de Dios, ¿verdad? Y pone de comparación ni lo alto ni lo profundo, ahí está, refiriéndose otra vez al mundo, a lo que está abajo, a lo que está en las tinieblas, a la oscuridad, nos puede separar del amor de Dios. De igual manera, hermanos, hay una comparación, un pasaje en el Evangelio de Mateo, de Marcos, cuando Jesús toca las tierras de Gadara y se encuentra el Gadareno y expulsan los demonios Cristo del Gadareno. La palabra nos muestra que los demonios fueron a parar a los cerdos, a las pilas de cerdos que estaban apacentando en ese lugar, y que esos cerdos se precipitaron abajo, al abismo, al despeñadero, de hecho al mar. Hay una versión, en Lucas dice que es una laguna. Entonces, digo, recuerden que siempre lo importante es lo espiritual, la enseñanza ahí. Entonces, nos está hablando en pocas palabras que estas iglesias, estos representantes hoy de Satanás, son instrumentos para llevarnos abajo, al mundo. Recuerden un pasaje, hermanos, en los evangelios, en Mateo, por ejemplo, cuando los fariseos le decían a Cristo Jesús, bájate de la cruz y creeremos en ti. Recuerden, amados hermanos, que estar en la cruz es estar arriba. Recuerden, han visto con el siervo de Dios que por eso Jerusalén, como una sombra, como un ejemplo, fue construida, y hasta la actual sigue estando la ciudad construida en el monte Sión, arriba. Jesús decía, yo soy de arriba, y a los fariseos les decía, ahí está San Juan capítulo 8, ustedes son de abajo, ustedes son de este mundo. Entonces, ¿pero cuál es el trabajo de ellos? Bajar. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Que a través, como ya hemos aprendido en este libro, de esas palabras persuasivas, de esas palabras que son como miel, Proverbios 7, de esas palabras que son como dulces como el aceite, o bueno, que entran como el aceite, esas palabras persuasivas de que ya eres salvo, de que no importa, nadie es perfecto, Dios te quiere bendecir. Toda esa habla que Dios mediante el siervo hemos aprendido aquí en esta bendita palabra, bueno, son las palabras por medio de las cuales intentan llevar a muchos. Claro, ellos son instrumentos, que no se nos olvide, tienen un velo abajo, a la profundidad, hermanos. Y todos aquellos que hacen caso, que prestan oído, vimos ya aquí un proverbio que decía, cesa, hijo mío, de oír las razones que te hacen divagar de la verdad,
hablando precisamente de estas congregaciones que hablan mentira, y que si yo soy incrédulo y escucho a estas personas, a esta ramera, pues voy a terminar abajo, voy a terminar en lo terrenal. De hecho, en los evangelios Dios nos muestra cómo el pueblo hebreo, el pueblo judío en general, pues se dejó engañar, escuchó lo que pues decían los fariseos, que fueron precisamente representantes que no creyeron, rameras, espiritualmente hablando, recuerden, que amaron más las tinieblas y que no quisieron el consejo de Cristo. Y pues el pueblo, ¿cómo se quedó? En oscuridad. Acuérdate como Cristo Jesús decía así en la palabra, hermanos: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los que te son enviados y a tus profetas, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos y no quisiste? Por lo tanto su casa es dejada desierta, sin Dios, abajo, en el mundo. Bueno, ¿y qué más nos dice aquí, hermanos? Y claro, nos está hablando de profundidad, recuerden, hablando del mundo, hablando de lo de abajo, de las cosas terrenales. Y en eso terminan ellos, en las cosas terrenales. Ya vemos que todos los que han seguido sus pasos, sus pies están presurosos al mal. Que hay otros pasajes como Miqueas que dicen: hay de los que en sus camas piensan el mal y cuando viene la mañana tienen el poder para hacerlo. O sea, esta gente todo el tiempo están participando de las cosas mundanas, como también dice el Romanos capítulo 1, que están atestados de toda injusticia, que se dedican al mundo, que hacen de hecho, como ejemplo, el pueblo de Israel que fue desobediente. La palabra, hay pasajes en Ezequiel, en otros pasajes bíblicos, que nos da a conocer que dice que hacían como las demás naciones, como hoy también, como aquí Dios ha dicho por medio de los siervos. La mayoría de los cristianos que usted conoce, pues usted podrá saber y decir que efectivamente se comportan y hacen como a la gente que está en el mundo, como a la gente que está en lo terrenal. Bueno, entonces, ¿qué más nos dice aquí? Y pozo angosto la extraña. Bueno, hermanos, recuerden que Dios sigue hablando con ejemplos, sigue hablando con parábolas, ¿sí? Un pozo siempre nos va a representar agua, pero pues dependiendo de los contextos, hermanos, así como hemos visto con el siervo, que pues el sol, por ejemplo, en la palabra Dios también ocupa el sol para representarnos, por ejemplo, a Cristo. En Malaquías 4 habla del sol de justicia y nacerá el sol de justicia, hablando de un sol que ilumina, un sol que resplandece. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. También hay otros pasajes donde el sol, como en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, dice que una de las semillas, la segunda semilla, nació pronto, pero no tenía raíz en sí misma, y salió el sol y la quemó, representando en esos pasajes a Satanás, que Satanás destruye. Satanás es un fuego que también consume. Simbólicamente en el Antiguo Testamento, otra referencia, a lo mejor no del sol, pero sí de un fuego que consume, es cuando Dios permitió que, por ejemplo, se le prendiera fuego al templo por desobedientes. Entonces, ese es otro ejemplo más. Entonces, de igual manera, los pozos, hay en el Antiguo Testamento referencia, por ejemplo, con los pozos que abrió Abraham, y que bueno, Abraham, recordemos que muchos de los lugares donde vivió eran desérticos. Sí, él vivió en Canaán, pero muchos de los lugares donde estuvo fueron desérticos, como en las zonas del desierto del Negev, etcétera. Y que pues el abrir y el tener un pozo en esos lugares, hermanos, pues nos representa vida. Sí, porque pues imagínese, hermano, imagínese, hermana, yo estoy en un lugar desértico, no sé si ha tenido la oportunidad de verlo, como digo, en general todos los desiertos son así, pero como es el Negev y esas regiones de Israel del sur, pues son secas. Entonces, pero yo encuentro un pozo, yo encuentro agua, ya me salvé, puedo vivir. De hecho, hasta el día de hoy existen tribus nómadas, no solamente en el sur de Israel, también en los desiertos de Arabia, los famosos beduinos, y siguen viviendo hasta el día de hoy, tratando de vivir de la forma más como antes lo realizaban, pero pues saben dónde están las fuentes, saben dónde están los pozos de agua. Entonces, ¿pero qué nos representa esto, hermanos? Miren, la palabra nos dice en San Juan 4 lo que Cristo Jesús dijo. O en una ocasión que estaba con una mujer samaritana en San Juan capítulo 4, le dijo: el que bebe de esta agua
el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo daré, será en él como una fuente, un pozo, simbólicamente hablando, que salte para vida eterna. Como una fuente, un chorro que salte para vida eterna. Miren, bíblicamente, hermanos, el agua nos puede representar dos cosas. Ya anteriormente aquí con los siervos, si no me recuerdo, vieron un pasaje o concordaron con un pasaje en el Antiguo Testamento, Jeremías, que dice así: dos males ha hecho mi pueblo. Me ha dejado a mí fuentes de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y Dios les dice: ¿qué tienen que ver ustedes en el Nilo, el río de Egipto, el Nilo? ¿Qué tienen que ver ustedes con el Éufrates, el río de Babilonia, el río de Asiria, de Mesopotamia? Entonces, para representar siempre esto, el mundo. Como dice en Apocalipsis, que Satanás, el dragón, la serpiente de su boca, Apocalipsis 12, arrojó una corriente, agua, un río. La corriente, en Efesios 2 también la nombra como la corriente de este mundo. Que la mayoría del mundo, la mayoría de la gente que vive hoy, está participando de ella, ¿sí? Ya aquí Dios ha permitido expresar el siervo de ella, y pues así también Dios nos va a permitir a seguir expresar con claridad a qué se refiere con esas aguas del Nilo, del río, a las cosas que están participando en la mayoría de la gente, llámese redes sociales, llámese internet. Digo, hay cosas correctas como las podemos ocupar, como pues este medio de YouTube, que se ocupan también canales para el evangelio, pero honestamente, hermano, la mayoría de los demás canales, ¿qué son? Y muchas veces decimos: no, hermano, pero también hay canales pues que son te ayudan para ciertas cosas. Pues sí, hermano, pero lamentablemente la mayoría de estos canales, aunque aparentemente no sean malos, distraen, le quitan tiempo. Porque honestamente, ¿cuánto tiempo podemos muchas veces darle a Dios para estudiar la palabra, para escuchar la palabra, para investigar cosas de la palabra? Y por estar en esos lugares, no lo hacemos. Y llámese, como Dios ha dicho por medio del siervo, redes sociales, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese escuelas, llámese todas estas tradiciones, llámese trabajos, llámese afanes, llámese todo eso, hermanos. Eso es las aguas, las corrientes que las iglesias de Satanás, las rameras, vienen y ofrecen. Son como pozos, ¿verdad? Donde el agua que vas a encontrar es esa agua del mundo. La palabra nos enseña la diferencia. Jesús dijo: vengan todos los que tienen hambre y sed de justicia. Los verdaderos ministros, es muy sencillo esto. Cristo Jesús, por ejemplo, se le compara como la peña de Oreb. Daba agua al pueblo. ¿Y qué es dar al agua? Bueno, yo cuando vengo a la palabra, no nada más, simbólicamente no nada más como, o sea, no nada más oigo, sino cuando vengo a la palabra, bebo. Esto quiere decir, hago la palabra. Por eso dice: tienen hambre y sed de justicia. ¿Y qué es justicia? Hacer el mandamiento. Pero ¿cuál es simbólicamente el agua que un verdadero siervo, un verdadero pozo ofrece? La justicia, la santidad. Lo que Cristo Jesús decía: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tiene vida eterna. El que no muere el mundo, el que no carga su cruz y sigue a Cristo, no tiene vida. Mas ellos te ofrecen y te llevan a lo del mundo, te llevan abajo. Y fíjese, es muy interesante porque cuando dice aquí angosto, es porque un pozo muy estrecho, hermano, usted cae en él, digo, son comparaciones, nunca va a salir. Es muy difícil poder salir. Si de por sí cae en cualquier tipo de pozo y agua profunda, es casi imposible poder salir de ahí, mucho más un pozo angosto. Y hermanos, ¿qué te quiere decir esto? Pues la palabra nos mostró en Proverbios, en algún versículo pasado, que todos los que se van tras esta mujer, tras esta iglesia, no vuelven. ¿Dónde se quedan? En el mundo. ¿Dónde se quedan? Abajo, en lo terrenal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra que todos aquellos que prefirieron, como dice en 2 Timoteo, que cuando escucharon la palabra de la cruz se dijeron: no, yo no quiero padecer, cargar mi cruz, morir al mundo.
y prefirieron que vinieran esta ramera y les rascara el oído y les dijera, no te preocupes, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que hay que separarte de todo, que debes dejar todo, que debes consagrarte, que debes dar la palabra? Dios es amor, el mayor sacrificio lo hizo Cristo en la cruz, tú ya no es por obras. Y confunden, ¿verdad? Más bien tuercen la escritura, diciendo que el Nuevo Testamento es por gracia, ¿verdad? Y para muchos, para la ramera, la gracia es una licencia para pecar. Como dice un pasaje, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Cuando la gracia y no vivir bajo la ley no es eso, hermanos. Que digo, ahorita no me voy a meter, yo no estoy dando un ejemplo. No me voy a meter. También si usted quiere saber de la ley, de la gracia, está el epístola de Romanos también ya en el canal, hermano. Ya lo puede usted estudiar ahí todo. Romanos y Hebreos también, que también están ahí en el canal, son dos epístolas que nos dan a entender con suma claridad que es estar en la gracia. Porque lamentablemente hoy casi se da a entender que la gracia es nada más que recibas a Cristo, que te bautices y ya. Pues como es por gracia y no es por obras, dicen, tuercen la escritura, ya lo hizo Cristo todo, no es sacrificio, no nada de que des tu vida, aquí no es por obras, así lo toman ellos, y pues bueno, así enseñan. Y bueno, a mí me ha tocado también así, en algún momento le daré testimonio, así como el siervo aquí le ha dado testimonio de cómo Dios lo sacó de una congregación donde estaban engañados. A mí también Dios en algún momento, pues bueno, me sacó de un lugar donde yo inicialmente estaba. Luego también daremos más testimonio acerca de esto, hermano, y pues yo lo escuché, y yo, pues vaya, para gloria de Dios tenía hambre y me ponía a escuchar muchos representantes y ministros por televisión, por internet, por YouTube, y pues bueno, me acuerdo de lo que ellos enseñaban, de lo que ellos predican. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa con aquellos? Dice la palabra en 2 Tesalonicenses que aquellos que prefirieron esta prédica, Dios permite un espíritu engañoso a fin de que sean engañados. ¿Por qué? Porque despreciaron el amor, porque despreciaron la verdad, porque despreciaron la palabra. También lea usted la historia de Acab, en el cual Acab despreció al profeta Eliseo, al profeta Micaías, y usted lee con detenimiento esa historia cuando va a ir a la guerra, y se nos da a conocer cómo Dios pues permite un espíritu, un demonio, que fuera espíritu de profeta espíritu de mentira en sus profetas, y terminar engañado. Y morían en la batalla, morían en la guerra. Entonces ya no salen, se quedan ahí engañados. ¿Y quién es ese pozo angosto? La ramera. Y aquí también le llama extraña. ¿Por qué le llama extraña, hermano? Bueno, recuerde dos pasajes muy importantes. Cuando Jesús dijo en Mateo y en Lucas: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo les diré, no los conozco, hacedores de maldad. En otro pasaje también, Lucas lo dice un poco diferente, pero es semejante. Señor, Señor, pero yo les diré, no sé dónde son. Dice la palabra en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. La palabra nos da a conocer en ciertos pasajes que el Espíritu Santo es como un sello, es como un reconocimiento. En Romanos capítulo 8 nos da a entender que nosotros, o en Gálatas capítulo 4, hemos recibido el Espíritu de adopción. El Espíritu Santo, que es el que nos identifica delante de Dios como sus hijos, como su pueblo, ¿sí? Es como la muestra de que somos hijos de Dios. Pues una persona que no peca, una persona que, como hemos visto en este libro, se dedica a la obra, pues es obvio que es una persona que tiene el Espíritu Santo. Pero esta gente que ya fue desobediente, esta gente que ya se apartó, que ya se fue al mundo, ya perdió la presencia, ya perdió el Espíritu. Sí, porque la palabra no en balde dice, no apagues el Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5. Segunda de Timoteo capítulo 1, que dice ahí, cuida el depósito, cuida, hablando del Espíritu Santo que habita en nosotros. O sea, no peques para que no se salga. Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Porque dice la palabra en Génesis que cuando Adán y Eva pecaron, se quedaron sin la presencia de Dios. Romanos 5:12, que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte a todos los hombres. Y la palabra muerte significa separación, por cuanto todos los hombres pecaron. Entonces,
yo peco, yo soy como ellos, me voy al mundo, se sale el espíritu y yo ya no soy Pablo. Ya Dios no me reconoce. Soy un extraño, soy una extraña para Él, hablando espiritualmente. Bueno, hermanos. Dice aquí, 28. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Hermanos, recordemos, yo estoy con Dios, yo cuido que la presencia no se salga, tengo un fruto de bondad, porque Él es bueno, Dios es bueno. Como dice en Efesios, que el fruto de Dios es en toda bondad y en toda justicia. Pero cuando yo peco, ¿cuál es mi fruto? ¿Cuál es el fruto de estas iglesias? Dice aquí, como robador. Son ladrones. Bíblicamente, San Juan capítulo 10, que dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bíblicamente Dios le da a conocer en su palabra a Satanás como un ladrón. ¿Por qué? Porque bíblicamente todas las cosas son de Dios. Y la palabra también nos muestra que una vez que usted y yo nos bautizamos en la verdad, con fe, pasamos a ser de Dios, de Cristo, de ellos. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? La palabra también nos da a conocer que Satanás trabaja para astutamente engañarnos y robarnos, hacernos de Él. Claro, es un decir porque, vaya, somos de Dios, pero nos roba, nos lleva. Así como en el Antiguo Testamento, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, de manera de enseñanza, Dios permitió que fuera al templo y se llevara los utensilios a su templo, al templo de su Dios. De igual manera, así Satanás desea robarnos, desea llevarnos y sacarnos del servicio de Dios al mundo. Nos quiere robar. De igual manera, la palabra nos da a conocer que sus hijos son ladrones, que las rameras son ladrones también. La palabra en el Antiguo Testamento, en libros como Oseas, compara a los sacerdotes como una compañía de ladrones. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo soy un instrumento para convencer a alguien con engaño, con mentira, alguien que estaba en la verdad, alguien que sí quería la cruz, alguien que sí quería morir, para bajarlo, como ahorita veíamos, para llevarlo al abismo, para llevarlo al pozo, abajo, pues bueno, eso que era de Dios, ya me lo llevé, ya lo robé. Como muchas ocasiones en el libro de los Hechos, hermanos, las personas que sí creían en el mensaje, cuando Pedro, Pablo predicaban, llegaban muchas veces los fariseos, los escribas, y con palabras engañosas los convencían y los bajaban y dejaban de creer. Es más, muchas veces hasta hacían a un lado a Pablo, ya no lo quieren escuchar, como en varios lugares esto pasó. Entonces, todos aquellos que han sido instrumentos para hacer que una persona que sí creía en la palabra lo bajaran de la cruz y lo llevaran al abismo, lo llevaran abajo, bíblicamente Dios les llama ladrones. Por eso dice la palabra en Apocalipsis que para los homicidas, que para los ladrones y todos ellos, no es el reino de Dios, más bien la vida eterna, sino el lago de fuego. Pero hermanos, nuevamente Dios no está hablando de ladrones físicos. Recuerden que hemos visto con el siervo que, como dice en Timoteo, y la palabra nos enseña también en otros pasajes, que Cristo no vino a juzgar, sino vino a salvar, porque la gente pues roba, que es ladrón, pues bueno, no conoce a Dios, no conoce bien la palabra, se les puede ayudar si se arrepienten, pero Dios está hablando de los que se llaman pueblo de Dios, pero se dedican a esto, hermanos. Engañados, porque hemos visto que tienen un velo. Ellos no crean, hermanos, que piensan y dicen, sí, vamos a ir a engañar a la gente. No, ellos en sus mentes, en sus corazones piensan que van a hacer un bien, que ellos están bien y que los que predican a veces estamos mal, porque tienen un velo. Lo dicen en 2 Corintios, que Dios permite que el Dios de este siglo cega el entendimiento de los incrédulos. Ahí está el pago. Por eso también dicen, acecha. Ahora, ¿qué es la palabra acechar, hermanos? Pues es como un león, ¿no? Que cuando quiere su presa, con cuidado, está por los pastos, está por las zonas, vigilando a la presa, y en el momento que se descuida, va, ataca y se la lleva. De igual manera, de hecho, por eso la palabra
compara a los impíos, compara a la ramera como si fueran cazadores. De hecho, vieron personajes en el Antiguo Testamento como Nimrod, como Esaú, que son comparados como cazadores. ¿Por qué? Porque un cazador tiene este comportamiento para cazar y para matar a su presa. De igual manera, miren, ejemplos, hermanos, de que la ramera acecha los vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos cómo cuando Cristo Jesús predicaba, la palabra dice en los evangelios que los fariseos lo acechaban. Estaban nada más vigilando, esperando poderlos sorprender en alguna palabra que predicara mal, en alguna palabra que ellos pudieran contradecir y no pudiera Cristo responder, para irlo a acusar, ya fuera con el gobernador, con Pilato, si fuera algo con respecto al gobierno de Roma, como cuando quisieron tentarlo con la mujer adúltera, con el pago del tributo del impuesto, o con la ley, ¿no? En algún aspecto de la ley, porque luego le hacían preguntas. Usted los puede ver en los evangelios. Maestro, luego le traían el caso, supuestamente, ¿verdad?, de una mujer que había tenido su esposo y se le murió y quedó sin descendencia, y después, bueno, como no tuvo descendencia, se tuvo que casar con el otro hermano, y así hasta que esta persona tenía 7 hermanos y se casó con los 7 y no tuvieron descendencia. Yo nada más les estoy dando un ejemplo, ahorita no voy a profundizar a esas enseñanzas. Hay mucha sabiduría, hay mucha revelación, pero aquí estamos viendo la manera en que acechan, la manera en que muchas veces, y sí, aquí ha pasado, hermanos, el siervo luego les dará testimonio de cómo efectivamente mucha gente viene supuestamente a querer escuchar la palabra, como dice la palabra, que los fariseos o muchos de ellos se mostraban como justos, pero eran hipócritas, y de igual manera mucha gente pues ha venido falsos a querer seguro escuchar la palabra, pero nada más están para señalarnos, nada más están para a ver si en alguna palabra no les podemos dar una respuesta, a ver si nos equivocamos en alguna expresión, a ver si nos hacen una pregunta que no podamos responder. Pero pues bendito sea Dios que precisamente aquellos que, como hemos visto, tienen sus ojos en los caminos del Señor, Dios nos libra de todo esto, nos permite tener sabiduría, responder como Dios quiere, responder como Cristo respondía para la gloria de Dios, y nos libra de los engaños de ellos. Pero también como acechan, miren, en Gálatas capítulo 2, la palabra da testimonio por medio de Pablo, Dios por medio de Pablo, que cuando fue a Jerusalén, eso está en el capítulo 2, habían muchos falsos hermanos, introducidos encubiertamente para espiar la libertad que tenían en Cristo. Y dice él que en ningún momento se sujetó a ellos. Y sí, hermanos, muchas veces vienen con apariencia de piedad, vienen a las congregaciones gente que se llama cristiana, pero predicamos la palabra y ¿sabe qué? Cuando no estamos, cuando a lo mejor los hermanos vuelven quizá a hacer sus actividades, si son hermanos que todavía no viven juntos, quizá vuelven a sus casas, etcétera. En algún momento en que el representante por alguna razón, a lo mejor está en la otra obra, etcétera, de Dios, está predicando, ellos aprovechan para acercarse a los hermanos y comenzarles a decir: ¿cómo ven, hermanos, que lo que vimos hoy de dejar el mundo de los impíos? Yo no creo que sea tan así como el siervo predica. Yo no creo que Dios quiera que dejemos todo. Además, yo he estado en otras congregaciones que no predican eso, y así empiezan. Pero nada más están acechando a ver si encuentran, porque también la palabra dice en Romanos que ellos seducen y se llevan a los inconstantes, se llevan a los ingenuos, se llevan a los que tienen poco crecimiento, se llevan a los que todavía tienen un poco de duda, ¿verdad? Que dicen, ¿será o no será? Satanás es astuto, y cuando ven que hay este comportamiento en algún hermano, ¿verdad?, de que a lo mejor hay alguna duda, bueno, aprovechan para sembrarle más duda, para engañarlos más y llevárselos. O también, porque ha pasado, de hecho aquí el siervo ha dado testimonio de que cuando Dios le permitió en algún momento, en algún lugar, al siervo predicar la palabra, cuando los hermanos volvían, andaban en la calle, habían congregaciones cerca, ¿verdad?, que se enteraron de la presencia, pues, de la palabra verdadera de Dios. Y cuando esos hermanos pues iban pasando por ahí, iban por la calle, se acercaban a ellos
los abordaban y les decían, ay hermano, vente para acá, te extrañamos, ay hermano, ¿a poco sí? Lo que predica el pastor fulano, sí está bien, pero pues también está muy exagerado eso. Y a muchos los engañaban. Entonces, están acechando, están buscando algún momento, algún descuido para arrebatar a las almas, hermanos. Por eso Dios manda a los representantes a cuidar el rebaño, a estar al pendiente, a cuidar las ovejas. Bueno, entonces aquí estamos viendo el fruto. Dice, y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Aquí está. Y esta es la situación, dice la palabra en 2 de Pedro, que habían a haber muchos, así como hubo en el pueblo falsos profetas, iban a haber también hoy muchos falsos maestros. Contrario a lo que dicen hoy, ¿verdad? Porque hoy enseñan de que estamos en un avivamiento y que la mayoría de la gente está salvando, que México para Cristo y bueno, un montón de cosas antibíblicas. No, la palabra dice así, léalo. De hecho también está la enseñanza, pero también lo invito a leer, hermano, y si lo ha leído, usted podrá compaginar con su servidor y decir, efectivamente ahí está, 2 de Pedro capítulo 2, que dice así, pero así como hubo falsos profetas en el pueblo, así también habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, trayendo sobre sí, aún negarán al Señor que los rescató y atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y dice la palabra que muchos seguirán sus disoluciones, o sea, van a arrastrar a muchos. También dice en 2 de Timoteo que se iban a amontonar maestros. También dice en la palabra, también en 2 de Timoteo, que vendrían tiempos peligrosos porque hay tiempos en los cuales los hombres han amado más, en pocas palabras, las tinieblas. Entonces, en Jeremías también te habla, Jeremías por ejemplo 5, yo nada más estoy dando algunas concordancias, hermano, hay muchas más en la escritura, que también estos impíos iban a multiplicar e iban a bajar a muchos hacia el mundo. Y sí, claro, ¿por qué? ¿Por qué ha sido así, hermanos? ¿Por qué ha pasado esto? Pues que no se nos olvide, hermanos, lo que la escritura misma dice, y ya lo leímos en Proverbios, que la lengua que él habla de esta iglesia llamada supuestamente, y no lo es, de Cristo, ¿de qué hablan? Recuerde cómo lo dice Proverbios 6, Proverbios 7, disculpa, que su lengua y su habla es como la mía. Y claro, hermanos, porque en verdad yo también aquí he sido testimonio, hermano, hermana, en su momento de personas, ¿verdad?, que escucharon la cruz, escucharon, como hemos visto en Proverbios, que el camino es una muerte, es una separación, es dedicarme a Dios. Y cuando empiezan a escuchar, pues, lo que implica el verdadero camino, un sacrificio, una muerte, el que vamos a padecer por predicar la palabra como los apóstoles, y usted lo puede ver en el libro de los Hechos, pues no quieren, como dice en 2 de Timoteo, vendrán tiempos cuando no querrán sufrir la sana doctrina, sino se amontonarán maestros a que les rasquen el oído. Esto quiere decir, pues, que van a llegar a ellos, maestros, que les digan, no, ¿quién te dijo que hay que dejar que todo y que las escuelas y los trabajos? No, eso no es de Dios, Dios es amor. Y tienen una habla, hermanos, de unas palabras pues que son muy embellecedoras y que te dicen, no, ya Dios te ama, ya eres salvo. Mire, en Jeremías y en Ezequiel son dos libros, no son los únicos, pero son dos libros perfectos que te muestran cómo hablan y cómo siguen hablando hoy los falsos maestros. Dios dice en Jeremías, estoy contra los falsos profetas que le dicen a mi pueblo paz cuando no hay paz. ¿Qué es paz? Recuerda que la paz es tener amistad con Dios, es no estar en enemistad. Y la única forma en que yo tengo paz con Dios es no pecando. Entonces, ¿qué es que hoy les digan paz? Pues esto muy familiar que les suelen decir a los congregantes, ¿verdad? No, ya eres salvo, Dios está contigo, Dios te ama. Cuando la ovejita pues está en el mundo, ¿verdad? Cuando la ovejita está en pecado. Y claro, lamentablemente, la gente se ha inclinado ya por decisión más al mundo. Y cuando escuchan lugares donde les dicen pues que basta con ir
cuando puedan, ¿verdad? Porque hoy ni siquiera se predica que vayan el domingo, hoy en muchos, no estoy diciendo que en el 100, pero sí en la gran mayoría de las congregaciones, hermanos, eso es bíblico. Ni siquiera se enseña a ir, y ni siquiera es el domingo, hermanos, porque los que ya dieron seguimiento al libro de los Hechos, los siervos de Dios verdaderos se congregaban todos los días. Pero bueno, cuando escucho que cuando pues, de vez en vez vaya a la congregación, que Dios es amor, que dé mi diezmo, porque eso sí, piden el diezmo, piden la comparación, y ya, oiga, pues alabanzas y eso, ya soy salvo. Pues claro, lamentablemente la mayoría, pero está escrito, claro, ¿qué va a hacer? Se va a inclinar. Aquí ya el siervo les ha puesto el ejemplo de un niño, un hijo, que por ejemplo tiene a mamá, papá, pero el papá si corrige, el papá es estricto, el papá lo ama. Y la mamá pues quiere amarlo, ¿no? Digo, yo te pongo un ejemplo, no juzgo, pero es un ejemplo. Pero la mamá le cumple todo, se porta mal, no dice nada, le da todo. Pues obviamente si le dieran a elegir al niño de 3, 4 años con quién se va, pues diría con mamá, ¿verdad? Porque pues no tiene un crecimiento y no sabe que la mamá le está echando a perder. Entonces hoy así también pasa, por eso se van para allá. Bueno, por eso somos pocos, hermanos. Y multiplica entre los hombres los predicadores. Que recordemos que el predicador es aquel que tiene el pacto y no lo cumplió. Aquel que se bautizó, aquel que empezó a conocer la palabra, que empezó a conocer que había que morir al mundo y no cumplió por irse a escuchar estas falsas prédicas en esos lugares. De igual manera, hablando de ministros, aquellos que de igual manera se fueron con ellos y que siguen predicando con pecado. Ya no es palabra de Dios, claro está, porque hemos visto que para tener la verdad hay un precio. Pero pues siguen predicando, siguen enseñando, siguen haciendo eso. Dice aquí en el 29, hermanos, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? No sé, a mí, como el siervo aquí ha expresado, a mí también estamos en el sentir, me maravilla cómo escribe Dios. Como bien dice el siervo, para la gloria de Cristo, igual, yo no digo aquí, qué bien escribió Salomón, no. Toda la escritura está inspirada por Dios y más bien, yo digo, a mí me maravilla cómo escribe Dios, porque fíjate cómo dice, ¿para quién será el ay? Bueno, la palabra ay, hermanos, es una expresión de dolor, ¿sí? De hecho, cuando tenemos un dolor fuerte, normalmente algo que decimos, alguna dolencia, etcétera, ¿qué es lo que decimos? Ay, que nos duele. Y en la escritura hay muchos pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento que se ocupa la expresión. Uno de ellos es cuando Jesús se ocupa y empieza a decir en Mateo 23, ay de ti fariseo hipócrita. También cuando habla de las ciudades que pues fueron incrédulas y no se arrepintieron. Ay de ti, Capernaum, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro, en Sidón hubieran sido hechas estas señales, tiempo hubiese que se hubiesen arrepentido. Por lo tanto, tú, cuando habla, por ejemplo, si no recuerdo de Capernaum o de otras ciudades, tú que eres enaltecida, hasta el Hades serás aventada. Y también, por ejemplo, en Isaías 5 dice así, ay del impío mal irá, conforme a la obra de sus manos le será pagado. Entonces, está Dios con estas expresiones de ay, profetizando el dolor, el sufrimiento, el pago que bíblicamente, como leímos en Proverbios capítulo 1, le espera a todos aquellos que han preferido esta prédica falsa, a todos aquellos que han preferido esta sabiduría persuasiva de palabras blandas y se han ido tras ello. Bueno, o también, ¿no?, que han bajado bajo otras circunstancias al mundo, ¿no? Aquellos que teniendo la palabra verdadera la despreciaron y bajaron tras la palabra de mentira. Pues es para ellos el ay, lo que les viene. Claro, recuerda la parábola del rico y Lázaro. Ahorita, como Dios nos ha mostrado en Proverbios, y siempre nos pone los ejemplos, ¿no?
siempre nos pone el contraste, lo que viene el justo y le pasa, y lo que viene el impío y también le pasa ahorita. Pues la palabra nos ha mostrado que ahorita pues el impío inclusive prospera. De hecho, ¿te acuerdas? Mis hermanos, ¿se acuerdan cómo en la enseñanza de ayer mediante el siervo veíamos por qué has de envidiar a los impíos, a los malos? ¿Por qué haces de tener envidia de ellos? Y hay pasajes que lo da a conocer, dándonos a conocer que sí, primeramente estas personas que se han bajado al mundo, pues sí, efectivamente ya no tienen a Dios por Padre y tienen a otro padre llamado Satanás. Y sí, este otro Señor es lo que da lo terrenal, da lo de abajo, da lo temporal, y entonces sí tienen, sí se enriquecen, sí prosperan. Sí, ejemplo, los fariseos tenían dinero, los fariseos prosperaban, Jesús no. Pedro, ¿no? ¿Qué vimos en el libro de los Hechos, hermanos? En pasaje 3 que dice, cuando le pidían limosna a Pedro, y que dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué dice en Apocalipsis con la iglesia que iba bien? Esmirna y también Filadelfia, pero se le dice Esmirna, tú eres pobre, pero eres rica. Ahí está. Pero a los desobedientes, como le decía, que dice, tú dices, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada y soy rica. Cuando eres una pobre, miserable y desventurada. Bueno, aquí se la pasan, entre comillas, bien, en la carne, disfrutando con dinero, de paseo, de vacaciones. Vuelvo a repetirlo y que quede claro, hermanos. Viven como el mundo. Se la disfrutan como el mundo, como la gente que tiene dinero, posibilidades. Pero, hermanos, el día de mañana, lo que les viene es horrible. Dice en Job, ¿no sabes esto? Y que desde el principio así ha sido, desde que el hombre fue puesto en la tierra, que la alegría de los impíos y el gozo de ellos es por un poco de tiempo, es corto. Entonces, ¿qué voy a envidiar yo de ellos? Si les espero un año. Contrario, si bien la palabra describe un disgusto, porque así lo describe la palabra con los justos hacia ellos, no hay un compañerismo, porque pues, hablamos cosas diferentes, tenemos inclinaciones diferentes, pero también la palabra describe pues un padecimiento en los corazones de los justos, porque sabemos a dónde se van a ir si no se arrepienten, y muchos que ya no tienen oportunidad, a dónde se van a ir, lo que les espera. Bueno, benditos hermanos, hermanas, ahora sí que quizás retomamos un poquito la parte de la ramera, pero precisamente como Dios me permite decir al principio, para aquellos que quizá no lo hayan visto en algún momento, que retomen estos videos, de igual manera para aprovechar, hermanos, y seguir enriqueciendo esta bendita sabiduría, fortaleciendo, mejor dicho. Pues aquí en este versículo 29 todavía nos faltó, primeramente Dios, ser siervo, ser este instrumento. Pues mañana proseguiremos terminando bien de expresar este versículo, que es un poquito largo, el 29, hermanos, pero pues bueno, siempre para darle gloria a Dios y a Cristo. Yo aquí me despido, mis hermanos, dándole gracias a Dios por este bendito tiempo, esperando que sea de edificación, mis hermanos. Y pues primeramente Dios, mañana continuaremos con y ya con la enseñanza número 67, damos por concluido la número 66, mis hermanos. Y como siempre, como se los digo, no por repetición, no por imitación, sino por el sentir de Dios de corazón. De igual manera, mis hermanos, pues despidiéndome y dejando también, así como se lo menciona, el beso, el ósculo santo, y siempre deseando que la gracia y la paz pues esté con ustedes, hermanos, y que de igual manera perseveremos juntos y que así nos encuentre Cristo fieles, hermanos. Que Dios los siga fortaleciendo, hermanos. Gracias y paz, mis hermanos.